hacer un repaso de lo que dice la norma en cuanto a, se refiere a anchos de zanja, por ejemplo. ¿Se ve o no se ve? Se ve. Muchas gracias. Ustedes saben de que nosotros finalmente construimos unas tuberías que están colocadas en unas zanjas y que esas zanjas tienen que tener cierta profundidad, que eso no lo vamos a tocar ahora porque es un tema específico, ¿no? Específico de lo que significa la estructura que se llama tubería colocada en una zanja. Sin embargo, la propia norma, aquí estoy haciendo uso del archivo de la norma, que la tienen también ustedes, que lo tienen el archivo, dice que la profundidad mínima de colectores debe ser en vías peatonales o zonas verdes, o sea, donde no hay tráfico vehicular, 0,75 de profundidad. Esa profundidad medida desde la parte de la clave de la tubería, o sea, de la parte de arriba de la tubería. 75 centímetros hacia arriba. Hemos hablado un poco de esto cuando seleccionábamos la profundidad de la tubería, cuando analizábamos el ejemplo del método de las longitudes, ¿no es cierto? Y decíamos, yo estoy poniendo unos 50. ¿Por qué? Por esta razón, por esta razón, por esta razón. Entonces, si ustedes hacen una miradita a ese diseño, creo que tenemos nosotros 25 centímetros de diámetro en el tramo más exigente. Entonces, 25 centímetros. Si es paredes de hormigón, 5 centímetros a cada lado, o 2 centímetros, 2 centímetros y medio de espesor de la pared. Entonces, 2 centímetros y medio, 2 centímetros y medio, 5 centímetros. Más 25 son 30 centímetros, ¿no es cierto? Entonces, ya me queda apenas 1,20 de profundidad. Entonces, las profundidades estas están relacionadas con el tipo de tubería, están relacionadas con el tipo de suelo y están relacionadas fundamentalmente también con las cargas que van a recibir, ¿cierto? Hablábamos también ya en aquella oportunidad de que las cargas son importantes en algunos casos y dependen de la ubicación en la que se encuentren las tuberías. Mientras más superficiales están las tuberías, las cargas vivas, que son el paso de las llantas por sobre la tubería, por sobre el relleno de la tubería, vamos a ponerlo así, van a ser más importantes que las cargas que vamos a tener como cargas muertas, que son los materiales de relleno, la zanja. Y al revés, cuando una tubería está muy profunda, tenemos una mayor carga muerta, que es el relleno, porque está profunda la tubería, es mayor cantidad, mayor altura de relleno, mayor ancho de relleno inclusive, y vamos a tener menos acción sobre esa estructura que se llama tubería de la carga viva o de la carga que está pasando por las llantas o que produce el paso de las llantas por encima de ese nivel de zanja. Entonces, sin embargo, esto lo vamos a ver después de que terminemos nosotros el alcantarillado pluvial, porque el alcantarillado pluvial también utiliza tuberías. Entonces, vamos a utilizar el análisis de las tuberías como estructuras para seleccionar el tipo de asiento, el tipo de tubería en función de esas características para poder utilizar adecuadamente y garantizar fundamentalmente la estabilidad estructural de una
una tubería puesta en una zanja. Entonces, de momento nos quedamos con este cuadrito que es orientativo nada más, diciendo que en zonas peatonales la profundidad no debe ser menor de 75 centímetros. A veces nos vemos obligados a poner un poco menor, pero hay metodologías que permiten protegerla a la tubería. Y eso lo hablaremos en su momento. En vías donde hay circulación vehicular, la profundidad mínima es de 1 metro, desde la clave del tubo hasta la parte de arriba de la zanja, al nivel de la rasante. De la rasante hasta la parte de arriba de la tubería, que se llama clave, tiene que tener 1 metro de profundidad, ¿no? Entonces, eso es una cosa que de momento la vamos a considerar de esa forma, ¿no? Después ya analizaremos en función de todos los elementos que han, como les digo, están trabajando estructuralmente las tuberías. Eso por una parte. Las conexiones domiciliarias. Las conexiones domiciliarias vienen a ser los colectores secundarios, ¿cierto? Así hemos dicho, los colectores secundarios. Entonces, ese colector secundario es lo que llamamos nosotros las conexiones domiciliarias. Es el tramo que une de la última cámara que tenemos en nuestra propiedad, en nuestra vivienda, hacia el colector principal que está pasando por la calle de nuestra casa, por la calzada. Nosotros entonces tenemos ese tramo desde la última cámara que tenemos dentro de nuestra propiedad hasta el colector principal. Ese tramo se llama conexión domiciliaria. Y aquí es importante de que en el proceso constructivo tengamos en cuenta de que no vayamos a quedar nosotros con tuberías que no podamos descargar a la red principal de nuestros colectores. Por eso es de que nos dicen que la pendiente mínima de esa conexión debe ser del 2%, ¿no? 2%, aquí está. La pendiente mínima de conexión, 2% desde la cámara de inspección domiciliaria hasta la tubería de recolección, que en este caso se llama colector principal, que está pasando por la calzada. En cuanto a las profundidades, no podemos, pues, nosotros, no podemos decir cuáles son las profundidades máximas. Sí, yo ya les había dicho de que era 5 metros, ¿no es cierto? Pero aquí la norma recoge 5 metros como profundidad máxima. 5 metros la profundidad máxima, según la norma. Pero esto dependerá de la calidad del suelo. Nosotros tenemos que hacer un estudio de suelos en La Mancha, donde vamos a construir nuestro sistema de alcantarillado sanitario. Entonces, 5 metros de profundidad en un suelo arenoso me puede significar un ancho de calzada, de ancho de zanja, pues enorme, frente a 5 metros de profundidad, ¿cierto? En un tipo de suelo arcilloso, donde podemos cortar con paredes casi verticales los 5 metros, ¿no es cierto? Entonces, dependerá de ese tipo de suelo para asumir una profundidad. Esta profundidad máxima tiene alguna relación a lo que es el brazo de excavación de una excavadora, el largo del brazo de excavación de una excavadora, a esos 5 metros. Pero tenemos que tener en cuenta siempre la estabilidad de esos taludes, porque ahí dentro de la zanja está trabajando gente y nosotros no podemos ponerla en riesgo. A los 5 metros, a los 3 metros, a los 2 metros, está trabajando gente
y nosotros tenemos que vernos alguna vez obligados, de acuerdo a la calidad del suelo, de ponerle un tablestacado, un encofrado se llama, un encofrado a la zanja para evitar de que haya el derrumbe del talud y se nos vaya a complicar la existencia con accidentes en obra, ¿no es cierto? Entonces tenemos que proteger a la gente que está trabajando con nosotros. La ubicación de los colectores. Aquí da toda una teoría que a mí no me gusta esta teoría, le soy sincero, ¿no? Dice que los colectores deben localizarse siguiendo el alineamiento de las calles. Cierto, eso es verdad. Sin embargo, la topografía o el costo de construcción lo amerita. Puede ubicarse por las aceras dentro de los manzanos de las casas. Es un lío meterse por las aceras. Si nosotros no tenemos otra alternativa, lo podemos hacer por las aceras. Pero para eso son las calzadas, ¿no es cierto? Imagínense que yo por la acera de mi casa lleve el alcantarillado. ¿Qué hago con la gente que está al frente de mi casa? Tiene que cruzar toda la calzada para llegar a conectarse a la red de alcantarillado, ¿no es cierto? Entonces, no es conveniente, salvo que no hubiera otra alternativa, pues tendremos que aguantarnos y llevar por las aceras. Pero es mejor llevar por las aceras, por ambas aceras, y eso ya encarece. Un colector por una acera, otro colector por la otra acera, que se unirán en la esquina, en la cámara, ¿no es cierto? Entonces, no está muy claro esto. No me gusta la separación horizontal entre generatrices. Disculpe. Esta teoría, y la verdad es de que han escrito esto, bueno, no voy a sacar el cuero porque es feo. Me quedo ahí nomás. Me quedo ahí. La ubicación de las cámaras de inspección. Hemos hablado de esto y hemos hablado de lo que se llaman tramos de colectores, ¿no es cierto? Y hemos diseñado tramo por tramo los colectores. Entonces, la ubicación de las cámaras de inspección dice, la unión o conexión de dos o más tramos de colectores debe hacerse con estructuras hidráulicas apropiadas. La mejor estructura hidráulica apropiada para esta cosa se llaman cámaras de inspección, denominadas estructuras de conexión, generalmente dice, ¿no? Cámaras de inspección. Lo mejor son las cámaras de inspección. Hay otros elementos también que permiten unir, pero que también a la larga pueden tener consecuencias porque las cámaras de inspección son visitables y los otros elementos no son. Si tenemos algún taponamiento, entramos a la cámara de inspección, metemos un equipo de limpieza y limpiamos el tramo de colector. ¿Cierto? Entonces, la ubicación de las cámaras de inspección se da en los siguientes sitios. Esto es muy importante que lo tengamos presente. En los arranques de la red para servir a uno o más colectores, ¿cierto? En el inicio de los colectores. Eso se llama arranque. En los cambios de dirección, cuando el colector tiene que seguir el alineamiento de una calle, y esa calle no es recta, sino se tiene sus quiebres, y en esos quiebres se tiene que colocar una cámara de inspección. En esos cambios de dirección, porque se genera un codo ahí. Y en ese codo nosotros tenemos el problema de la acumulación de los sedimentos que transportan las aguas residuales domésticas fundamentalmente, ¿no? En los puntos donde se diseñan caídas de colectores. Ya hemos dicho de que a veces no se puede llegar a la misma cota en las esquinas. Entonces, llega un colector a una cota y el otro colector llega a una cota más baja. Y ahí se produce una caída, que también está prevista en la columna, que hemos dejado una columna específica dentro del Excel para poner la altura de caída. Entonces, donde hay esas caídas de colectores, tenemos que poner un elemento estructural que permita que el flujo no sea como un salto hidráulico, sino más bien un paso suave
donde no cambie el régimen hidráulico del agua dentro de los colectores. Entonces, en los puntos donde se diseñan caídas de colectores, ahí también se tendrá que poner cámaras. Y ahí hay cámaras que se llaman cámaras de caída. Ya vamos a ver dentro de un ratito. En los cambios de pendiente también, cuando el cambio de pendiente es muy pronunciado, ahí también tenemos que poner un elemento que es mejor si es una cámara de inspección que albergue esa cámara de inspección la caída. Ya vamos a ver también unos dibujos para que se aclare la figura. En cada cámara de inspección se admite solamente una salida del colector. Yo no puedo tener varias llegadas al colector y tener varias salidas. Entonces, puedo tener varias llegadas, 1, 2, 3, a veces hasta 4 llegadas, pero una sola salida. No puedo partir el caudal que llega a una cámara y mandar una parte por un colector y otra parte por otro colector. Entonces, tiene una sola salida, ¿no? La distancia entre los elementos de inspección. Dice, la distancia máxima entre estructuras de conexión de colector debe estar determinada por la trama urbana. ¿Qué quiere decir la trama urbana? Por la longitud que tienen las cuadras, en este caso, ¿no? Miren, son exigentes en la norma y yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice aquí. Dice, en caso de que la trama urbana y comportamiento de flujo limiten la distancia máxima, esta debe ser de 50 a 70 metros, dice, ¿no? Y si la limpieza de los corredores es manual, debe ser de 150 metros. O sea, nosotros nos vamos apegando a lo que tenemos como, porque se supone que vamos a ir a poner alcantarillado donde las calles ya están abiertas, aperturadas. Entonces, generalmente las cuadras vienen de ahí, de 100 metros. Viene la cuadra, nombre de cuadra, ¿no? Nombre romano. Entonces, esa distancia es de esquina a esquina, salvo que tengamos una longitud de una cuadra que sea muy grande, ya no sea cuadra, sea más de 100 metros, ¿no es cierto? Mucho más de 100 metros. Entonces, tendremos que poner nosotros unas cámaras intermedias, ya sean de paso o de recolección también. Yo he puesto en alcantarillado sanitario en algunos lugares, como el caso de Villamontes, como el caso de Yacuiba, donde las cuadras pasan hasta de los 120 metros, he tenido que poner cámaras intermedias en razón de que el tramo era demasiadamente largo y no teníamos nosotros equipos hidroneumáticos que permitan hacer la limpieza. Íbamos a tener que hacer la limpieza, se preveía con herramienta mecánica nada más, ¿no? Entonces, y eso está también en función de el equipo que vamos a utilizar. Nosotros podemos alargarnos un poco y llegar hasta los 150 metros si tenemos nosotros unas cuadras así, de 150 metros, pero si tenemos un equipo hidroneumático que nos permita a nosotros hacer la limpieza. Lo que tienen que meterse en la cabeza es de que ustedes están construyendo una obra que tiene que tener mantenimiento. No la vamos a hacer nosotros que estamos construyendo, no la vamos a hacer nosotros que estamos diseñando, pero va a venir alguien a administrar. Y esa persona que viene a administrar es un ingeniero. Y ese ingeniero va a tener que venir y toparse con los problemas que generalmente se tienen. Y tendrá que, ¿no es cierto?, nosotros que estamos proyectando, tendremos que pensar cómo vamos a proyectar y para qué equipo vamos a incorporar en la institución que va a administrar, en la compra de ese equipo, para poder definir estas cosas como las distancias entre las cámaras, ¿no? Dice, las distancias mínimas entre tubos de limpieza deben estar en función de los equipos de limpieza previstos, es lo que acabo de decir.
o disponibles, pero en ningún caso deben ser mayores a los 150 metros para tuberías hasta 300 milímetros, que son 12 pulgadas. Eso, como les digo, finalmente uno como proyectista es el que termina eligiendo qué tipo de distancia máxima va a tomar, cumpliendo esta norma y teniendo en cuenta siempre qué equipo es el que vamos a utilizar para poder hacer la mantención y limpieza de los colectores. Dimensiones de zanja. Esto es una cosa que tiene interesante, solamente interesante, perdonen, pero la garganta un poco delicada. Vamos a tomar un trago de agua. Decía yo de que las dimensiones de las zanjas, o sea, los anchos de zanja, están directamente relacionados al tipo de suelo. Eso les he dicho hace ratito. Pero eso tiene un carácter orientativo, porque los anchos de la zanja también son función del diámetro de la tubería. Si voy a poner un diámetro de 600 milímetros, no puedo hacer un ancho de zanja de 400. ¿No? Entonces, aquí están las dimensiones que ustedes la tienen, solamente voy a repasar. Aquí está el diámetro en la primera columna de las tuberías de alcantarillado, la profundidad desde excavación hasta 2 metros, de 2 a 4 metros, de 4 a 5 metros, que es lo que dice como profundidad máxima la propia norma. Entonces, si tengo yo una tubería a colocar de 200 milímetros, y la profundidad de la zanja máxima es de hasta 2 metros, yo tendré que utilizar un ancho sin entibado. El entibado es el encofrado. Es la pared de encofrado que le pongo yo para que no haya el deslizamiento de los taludes, de la zanja. Entonces, yo tengo 200, sin entibamiento, tengo que poner 0,65 de ancho. Si es con entibamiento 0,75, pues ya me quita espacio el encofrado. Y no nos olvidemos nunca de que va a haber gente trabajando ya colocando la tubería. Entonces tiene que tener el espacio suficiente para tener el movimiento, para poder trabajar con tranquilidad y seguridad. Entonces aquí tienen ustedes una tabla donde les da aproximadamente el ancho de zanja de acuerdo a la profundidad. La profundidad ustedes la van a sacar del diseño que van a hacer y van a poder establecer en función de esas profundidades y el diámetro que ya lo tienen en el diseño y conociendo el tipo de suelo, el ancho de la zanja. ¿Para qué nos sirve esto? Para hacer el presupuesto de obra. Sino cómo vamos a establecer el volumen de excavación, utilizando estas cosas, ¿cierto? La longitud, el ancho, la profundidad, y tendremos el volumen de excavación. Y por lo tanto el volumen de relevo, ¿cierto? Si conocemos la rasante. Sin embargo, si nosotros no tenemos esta tabla a mano, y anótense esto, anótense por favor en un papelito. El ancho de la zanja es igual a 2 veces el diámetro de la tubería más 0,30. Esa es una formulita que no se la van a olvidar nunca. Y si no la tienen en la tabla a mano, pues pueden calcular con esa formulita. 2 veces el diámetro de la tubería más 0,30. El diámetro de la tubería está en metros y obviamente el ancho queda en metros. Por ejemplo, hagamos el ejercicio. Para 100 milímetros, 2 veces el diámetro. Son 20 centímetros, ¿no es cierto? Más 0,30 son los 0,50. Sin antiguamente. ¿Sí? Es una formulita que nos da
un ancho adecuado, considerando todo lo que he dicho respecto a la necesidad de tener un ancho que sea lo suficientemente cómodo, lo suficientemente económico también, como para poder trabajar con seguridad ahí dentro de la sala. ¿Qué más? ¿Se han anotado la formulita? 2 veces el diámetro más 0,30. Las dimensiones de las cámaras de inspección. El diámetro interno mínimo debe ser de 1,20. Y el diámetro mínimo para la boca de ingreso debe ser de 0,60. Canaletas media caña. Dice, en el fondo de las cámaras de inspección se deben construir canaletas media caña que permitan el escurrimiento del flujo en dirección de aguas abajo. Su ejecución debe evitar la turbulencia y la retención de materiales en suspensión. O sea, dentro de la cámara, en la parte de abajo, en el piso, donde están llegando los colectores, ¿cierto? Ahí tenemos que nosotros construir lo que se llaman estas medias cañas o canaletas para poder tener la orientación del flujo y evitar de que haya turbulencias dentro de la cámara. Porque si hay turbulencias dentro de la cámara no podemos entrar, porque ya saben que salpica en las paredes. ¿Cierto? Cámaras con caída. Ya hemos dicho que cuando no llegan, en fin. Ya, suficiente. Me parece respecto a esta situación. Suficiente. Voy a dejar de compartir y voy a escuchar sus criterios sobre lo que hemos hablado ahorita. Los escucho. Ahí está. Ahora sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí? Sí, se ven. Sí, se ve. Ahora sí se ve. Esto también lo tienen ustedes dentro de la documentación que les he mandado al principio de las clases. Aquí habla de los reglamentos técnicos de diseño de elementos y dispositivos de inspección. Está relacionado precisamente a las cámaras de inspección, a los diferentes tipos de las cámaras de inspección y los elementos que permiten la conexión entre los colectores que llegan a un determinado punto, a una determinada confluencia. Entonces, aquí tengo yo, las cámaras de inspección. Aquí hay toda una teoría que la pueden leer ustedes, pero aquí comienza ya cámara tipo flujo directo con conexión lateral. Este es el fondo de la cámara que yo les decía que hay que tener en cuenta. Primero, que estas son las media cañas que tienen el sentido de flujo. Fíjense, yo tengo un sentido de flujo de derecha a izquierda en la cámara. Estoy llegando por este colector. Aquí también llega otro colector de abajo arriba, viendo en el gráfico, y se unen a través de la media caña y tiene una sola salida. El fondo de las cámaras tiene que tener una pendiente hacia esas medias cañas, una pendiente del 5%. Tiene que ser una pendiente relativamente fuerte para que por si acaso hay alguna humedad o alguna cosa, escurra rápidamente el agua o los sedimentos al colector, para que cuando nosotros bajemos por estos peldaños no tengamos el desagradable momento de pisar acá en la parte del fondo de la cámara y resbalarnos y caernos sobre lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Entonces hay ese tipo de cámaras. Las cámaras pueden ser construidas de mampostería de ladrillo. Esta es una mampostería de ladrillo, ¿no? Aquí me olvidaba decirles de que el ancho mínimo, decíamos,
mínimo es 1,20 interno, ¿no? Fíjense, la dimensión es 1,20 interno. El ancho de las paredes será un diseño estructural, pero lo que nos interesa a nosotros es la comodidad para poder ingresar a la cámara y tener la posibilidad de trabajar en ella. Trabajar. Hay que meterse como ingenieros en todas y cada una de las cámaras cuando uno está construyendo o está supervisando un sistema de alcantarillado. ¿Por qué? Porque los albañiles son muy acostumbrados a dejarnos promontorios de mezclas ahí, taponamientos en las tuberías, y después se nos genera un problema, si es que al menos, ¿no es cierto?, no se exige una prueba hidráulica. Pero bueno, de eso hablaremos después. Entonces, tiene que tener peldaños. Esto, decirlo, parecería un absurdo, parecería una cosa que no tenemos nosotros ninguna posibilidad, ¿no es cierto?, de decirlo, porque supondríamos que se tendría que saber. Yo he llegado a hacer una visita a una cámara y resulta que no tenía peldaños. He tenido que meter una escalera para poderme bajar, ¿no es cierto? Entonces, esos son errores que se cometen no porque no sepan los ingenieros, sino por olvido del ingeniero o no control del ingeniero y olvido de los albañiles, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener los elementos cómodos. Estos son peldaños para poder bajar. Tenemos cámaras hasta de 4 metros, de 5 metros de profundidad. Imagínense bajar 4, 5 metros de un salto, uno se mata ahí dentro de la cámara, ¿cierto? Entonces, 1,20, y estos son los 60 centímetros que tiene que tener arriba libres para poder ingresar. En 60 centímetros yo creo que entra hasta un gordito, relativamente gordito. Ya uno más panzoncito no entra, pero entra una persona que pueda hacer el mantenimiento en las cámaras. Por eso es importante la cámara, porque es visitable. Uno entra aquí y ve qué es lo que está ocurriendo. Ve el flujo que está llegando de aquí, ve el flujo que está llegando de este otro colector y ve cómo están saliendo ambos flujos por el sitio más bajo hacia la conexión del colector de aguas abajo. Entonces, eso es muy importante. Las cámaras de inspección, como les digo, antes y ahora se hacen de ladrillo, pero para cámaras muy pequeñas, ¿no? Muy poco profundas, las llamaremos, ¿no? Entonces, esas cámaras pueden funcionar, son relativamente buenas, pero tienen menor duración, ¿no? Igual tienen que tener una cámara, una tapa, digo mal, una tapa sellada, una tapa de tipo sanitaria, cámaras prefabricadas, que es lo mejor, ahora se utiliza, se hacen los anillos, ¿no es cierto?, de las cámaras, porque ahora ya las cámaras generalmente son circulares, no son cuadradas, no son rectangulares, se pueden seguir haciendo cuadradas o rectangulares, pero es mejor hacer circular. Entonces, se hacen anillos aparte, o sea, son elementos prefabricados que se van armando, y esto facilita el proceso constructivo y acelera el proceso constructivo, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algunos detalles, por ejemplo, de los anillos, de la unión de un anillo con el otro, se deja un sistema de unión de este tipo, para que no haya un corrimiento entre anillo y anillo que se va poniendo uno sobre otro a medida que va metiéndose la cámara al agujero, a la excavación, al sitio donde va a estar emplazada la cámara. Inclusive las cámaras ya ahora no se vacían siquiera en la parte de abajo. Se las coloca, ya la parte de abajo ya viene con las perforaciones hechas, de manera que tienen ustedes un primer anillo de la cámara, con el piso de la cámara, con las canaletas de la cámara y con las perforaciones para que ingresen los colectores a la cámara. Entonces, esto facilita el proceso constructivo. Estas tapas, por lo general, deberían ser
del tipo sanitario, como se llama. Y es un tipo de tapa, generalmente de fierro fundido, que abraza al agujero y no se mete al agujero como estamos metiendo nosotros aquí, según este dibujo, ¿cierto? De esta asa o de este agarrador estamos haciendo de que entre la tapa y se acomode en este lugar. Pero ese no es un sello sanitario. La tapa debería ser más grande y el extremo venir y meterse por acá. Así no tiene fuga de lo que es olores que a veces se presentan cuando hay acumulación o taponamiento de colectores. Bueno, hay un montón, las prefabricadas. ¿Dónde se ubican? Ya lo hemos dicho, lo repetimos. En los arranques de los colectores, en los cambios de dirección, en los cambios de diámetro, en los cambios de pendiente, ¿no es cierto? Ubicar los cambios de material de tubería. Es importante también. A veces nosotros estamos utilizando un material para un determinado colector y pasamos a otro colector, a otro tipo de material. Ahí donde hay un cambio de material, también necesitamos poner una cámara de inspección, ¿no? Ubicar para vencer desniveles, pues son las cámaras con caída, en las intersecciones de los colectores, desde luego, ¿no es cierto?, el principal, y en tramos largos, de modo que la distancia entre dos cámaras consecutivas no exceda lo establecido. ¿Cuál es lo establecido? Los 150 metros que hemos dicho, ¿cierto? Bueno, aquí son un poco más exigentes, dicen, ¿no? Los espaciamientos recomendables para cámaras de inspección son los 100. 70 metros para colectores pequeños, de 100 a 400 milímetros. 100 metros para colectores visitables, entre 700, mayores a 700 milímetros de diámetro. 150 para colectores visitables mayores a 1000 milímetros de diámetro, es decir, 1 metro de diámetro, ¿cierto? Entonces, generalmente nosotros nos adecuamos por economía en cada esquina, salvo que tengamos, como les decía, unas distancias muy largas de esquina a esquina, cuadras demasiadamente largas. Les he puesto ejemplo, Villamol y Yacuyo. Ahí yo he construido cámaras intermedias. ¿Mm? Entonces, eso es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Esto de la simplificación actual, yo soy medio hecho a la antigua por garantía, por seguridad, porque necesito tener un funcionamiento adecuado. Lo que estoy transportando en una red de colectores sanitarios es agua que tiene un alto contenido de contaminación, de ácidos, en fin, ¿no? Y es un agua muy contaminada. No puedo yo exponer a la gente a que esté cada vez con problemas. Sin embargo, la norma es muy condescendiente, ¿no? Utiliza, por ejemplo, estas estructuras de plástico, esta estructura de PVC, estas estructuras de materiales de otro tipo, para poder recibir, esto reemplazaría, digamos, a una cámara de inspección. Pero esta cámara de inspección ya no es visitable. A mí se me complica, ¿no? Sin embargo, yo soy respetuoso de lo que dice la norma y en vez de poder tener la cámara visitable de este artefacto cuya llegada, fíjense, tiene 1, 2, 3, 4, 5 llegadas de colectores y una sola salida, por acá arriba, ¿no es cierto? Tiene un tubo vertical, que es este, por el cual se puede meter el equipo de limpieza. Pero cuando esto se tapona, yo quisiera mandarlos a que metan un tubo de limpieza. No entra por nada del mundo. Entonces, nos complicamos la vida. Sin embargo, yo tengo la obligación
de mostrarle qué es lo que hay ahora, ¿no? Esto nos economiza en la inversión y nos complica en el mantenimiento. Pero bueno, yo soy respetuoso de lo que dice la norma, ¿no? Entonces, hay toda una teoría de, aquí están las terminales de limpieza. Esto es más accesible, aunque constructivamente también tiene sus problemas. Al inicio y al arranque de los colectores, cuando estoy arrancando en la parte de abajo arriba del colector, ¿no es cierto? Ese colector, yo puedo iniciarlo con esto, con una terminal de limpieza, que es una prolongación del diámetro de la tubería con un codo que está apoyado en un dado de hormigón y que sube con el mismo diámetro hasta la parte de arriba. Y en la parte de arriba tengo una tapa mucho más pequeña por donde puedo meter el equipo, pero esto lo puedo hacer en el arranque de los colectores. En el arranque, cuando tengo el primer colector que está saliendo de una red. Esto lo sé hacer yo también, pero lo que me complica un poquito es esta sujeción de la tubería, de este codo de tubería, de este codo, en este elemento de apoyo que se llama el dado de hormigón, ¿no? Entonces, pero se hace. Esto es más práctico y más cómodo y más seguro que hacer esto, ¿no? Después hay unos tubos de paso. Cuando esto es para cubrir caja de cambio de dirección. Cuando no hay un ángulo muy cerrado entre los colectores, se puede utilizar esta caja. ¿Para qué? Para amainar la curva, para que no sea un codo, para que no sea una cosa tan cerrada. Entonces, construimos una cámara donde llegamos nosotros con una tubería, salimos con otra tubería, pero, ¿no es cierto?, tiene una limitante en lo que significa las longitudes de esta cámara. No puede ser tan cerrado el ángulo porque si no, no cumple la función. Es un codo que me va a perjudicar en el proceso de operación del sistema. Entonces se construyen cámaras de esto, pero con las dimensiones adecuadas. Son las dimensiones mínimas para una caja de cambio de 45 grados, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. Me parece de que aquí hay otra cámara de estas, no, ninguna es visitable, por si acaso. Son cámaras que pasan de un diámetro mayor a un diámetro menor, hay una transición, ¿cierto? Aquí hay un cambio de nivel, en fin, todo está definido en cuanto a sus longitudes, ¿no? Y ahí hay otras figuras que ustedes las pueden revisar con mucho más tranquilidad cuando estén viendo esta parte. Esta es una cámara con caída. Esta es una cámara con caída, pero una caída interna. Fíjense lo que tenemos que hacer para, ¿no es cierto?, de 0.40 a 0.80 y llega un colector y está saliendo por acá otro colector. Pero la diferencia entre el que llegó y el que va a salir son entre 40 y 80 centímetros. Entonces ahí tenemos que hacer una caída, porque no podemos dejar una caída libre aquí, porque esta cámara ya dejaría de funcionar adecuadamente. Porque todo esto tiene que ser acompañado con una media caña, ¿cierto? Fíjense cómo estamos nosotros con este dibujo, ¿cierto? Este diámetro es variable con el que llegamos y este diámetro variable con el que salimos, pero la distancia o la diferencia de cotas está entre los 40 y los 80 centímetros. 80 centímetros para que llegue
y salte sin tener esta media caña que está dibujada así, es pues un problema, ¿no es cierto? Toda el agua residual se expande en la cámara y ya no podemos hacer nada. Hay que tener esos cuidados. Aquí hay una cámara exterior con caída exterior. Esta es una cámara que, si bien cuesta más, porque la parte de abajo también tiene que sostener, tiene que albergar a la caída, pero es una cámara que se la puede construir con más facilidad. Entonces, miren, aquí tenemos una caída importante. Esta altura es variable, ¿cierto? Entonces, llegamos hacia arriba, hacemos un tapón aquí y lo que se hace es poner una T. Y de aquí provocamos la caída ya menor por la tubería y llegamos al nivel que necesitamos salir. Entonces, si llega por arriba, cae y vencemos el desnivel, pero vencemos el desnivel haciendo caer por la tubería. Esta T que dejamos aquí es una precaución, porque podemos sacar el tapón esto en alguna eventualidad que se haya taponado acá, taponado este codo, ¿no es cierto? Y podemos hacer que nos caiga el agua aquí y tenga que irse como no queremos, pero ¿qué más? Bueno, y así hay un montón de que hay una terminal de limpieza, ¿ves, no? También donde en realidad lo que hay es una prolongación de la tubería que nos permite meter el equipo de limpieza. Nada más. Todo el resto lo pueden ustedes ver en el documento que lo tienen. Ya tengo los datos para el proyecto y quiero explicarles. Voy a compartir primero el plano. ¿Se ve? Sí. Sí. Bueno, este mismo plano va a servir para todos. Con datos diferentes, pero lo único que van a utilizar es el plano, las superficies y van a utilizar las curvas de nivel, porque ustedes tienen aquí las curvas de nivel. Ahí tienen las curvas de nivel. 1825, esta es la 1825 también, que da la vuelta, esta es la, en fin. Tienen ustedes 1825 por ahí también, en fin, tienen las curvas de nivel. Tienen todas las curvas de nivel de este plano y obviamente, ¿qué contiene el plano? Primero, un mercado. Un mercado que está colocado aquí, tiene un centro de salud, está colocado ahí, y tiene una escuela. Entonces, ustedes le tienen que poner a esta mancha urbana el alcantarillado sanitario, con todas las consideraciones que hemos visto en los ejemplos. Entonces, van a ponerle en todas y cada una de las cuadras la red de alcantarillado sanitario. Y ya verán, pues, ¿no? Cómo van a hacer funcionar, si esto irá para allá o vendrá para acá. En este caso de la avenida, aquí hay una sola avenida, fíjense, es una avenida demasiadamente ancha y tendrán que poner un colector para este frente y este frente tendrá que tener su propio colector. O sea, en esta avenida va a haber dos colectores que se unirán en las esquinas, eso ya lo verán ustedes,
esos aportes del mercado, el aporte del centro de salud, ya verán ustedes si en función de la pendiente sacan a este tramo de colector, lo sacan a este, o definitivamente lo sacan aquí, en fin. Eso será un análisis que tienen que hacer ustedes. Y de igual manera, para el tema de la escuela, en función de la topografía, sacarán a este tramo de colector o a este otro tramo de colector de toda la mancha esta amarilla que está formando parte de perímetro amarillo dentro de lo rojo para la escuela. Entonces, este es el plano que se lo voy a subir terminando la clase. Es un plano único. Es un plano único. Entonces, solamente van a cambiar, voy a dejar de compartir y voy a compartir otra cosa. Mi Excel. Ahí tienen los datos. Proyecto número 1, grupo número 1, gestión 2021, todo con 1. Fecha de entrega de datos, ¿qué se llama hoy día? 18 de agosto del 2021. Hoy día le estoy entregando los datos. ¿Cuándo me van a entregar el proyecto? Me van a entregar el 1 de septiembre del 2021. Tienen 2 semanas para hacer. Antes de que me gane el tiempo otras materias, ustedes ya pueden terminar este proyecto. Y el segundo proyecto lo harán casi junto con los otros proyectos que tendrán que hacer un poco más allá adelante. Entonces, ¿qué tienen de datos ustedes? Ustedes tienen un número de alumnos. En la lista oficial tienen un número. Por ejemplo, a ver, el número 10 será Avendaño Pereira, Johnny Mateo. El número 20 será Calizaya Aramayo, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen el número en el Moodle, pero en el Moodle estoy yo metido también, ¿no es cierto? Entonces, se tienen que saltar. Si yo estoy metido en el número 20, entonces del 19 pasan al 20, obvian mi nombre y continúan con el nombre. O sea, cada uno de ustedes tiene un número en la lista. La población para la que van a poner en esa mancha urbana, vamos a suponer que la mancha urbana esa que está pintada de 3 colores, ¿no es cierto? Va a llamarse Camargo para los amigos que tienen estos números en la lista. Su periodo de diseño yo lo estoy condicionando a 20 años. Villa Besia, 30 años y estos números. ¿Y qué colores son? Vamos a ver lo de Camargo. Camargo, para la población de Camargo, aquí están los amigos que van a hacer de Camargo, con su periodo de diseño 20 años, el color. Este color está seleccionado para diferenciar las densidades poblacionales. En el color azul va a estar el 25% de la población, en el color rojo 25% de la población y en el verde 50% de la población. Por lo tanto, las densidades van a ser diferentes, ¿no es cierto? Porque las superficies de la parte roja, de la parte azul, de la parte verde del plano son también diferentes. Entonces tendrán una densidad para el sector rojo, otra densidad para el sector azul y otra densidad para el sector verde. Entonces, ahí podrán ustedes tener el ejemplo del método de las densidades que hemos dicho que es el más real. ¿Qué dato más les estoy dando? El nivel freático, alto, bajo, ¿cierto? ¿Eso sirve para qué? Para lo que significa el caudal de infiltración, ¿cierto? Que está asociado además al tipo de tubería.
Aquí la tubería es de PVC, aquí la tubería es de polietileno de alta densidad, aquí la tubería es también de PVC, polietileno, y en fin, con termofusión, la unión con goma, esos son los datos. Para que puedan calcular los caudales puntuales, hay una escuela con 1000 alumnos y horarios de clases están entre las 7:30 a 12:30 y de 14:30 a 18:30 por las tardes, ¿no es cierto? Para el mercado, ustedes saben de que en función de la superficie que ocupa, ¿no es cierto?, es que se dota por unidad de superficie un determinado caudal, una determinada cantidad de agua, no caudal, sino volumen, que después lo convierten en caudal. Tiene 2 plantas con 1500 metros cada planta, o sea, tenemos 3000 metros cuadrados de construcción en el mercado, y el mercado trabaja desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, horario continuo, sin cerrar sus puertas, pero son 12 horas de trabajo. En el centro de salud hay 100 camas y 100 personas entre personal médico y paramédico. Cuando entren ustedes a ese anexo que tienen del cuadro, ¿no?, del cuadro del anexo del reglamento, ahí donde hemos seleccionado nosotros las áreas para el mercado cuando estábamos haciendo el ejemplo, y también para el caso de la escuela, ahí también tienen datos para poder calcular el caudal puntual que va a generar este centro de salud con 100 camas y 100 personas entre personal médico y paramédico. ¿Qué tienen de preguntas acá? Nada, creo, ¿no? Camargo ya tiene, o sea, tienen que buscar en la población de Camargo qué población actual, tienen que proyectarla a 20 años, ¿no es cierto? Y esa población distribuirla según este porcentaje. Y considerar el nivel alto para calcular el caudal de infiltración, el tipo de la tubería y la junta, para tener el valor de ese caudal unitario por unidad de longitud, valga la redundancia. Villavesia, igual, ¿cuánto es la población actual? ¿Cuánto va a ser la población de aquí a 30 años? Proyectarla. El Valle de la Concepción, ¿cuánto es? A 20 años, ¿cómo va a ser? San Lorenzo, igual. Entre Ríos, igual. Camiri, igual. Pero todos van a hacer uso del mismo plano, con datos de Camargo, de Villavesia, del Valle de San Lorenzo, Entre Ríos y de Camiri, pero con el mismo plano. Ese plano que está a colores diferenciando para que puedan poner ustedes lo que son las densidades poblacionales. Inge, una pregunta, buen día. ¿Cómo está? Buen día. Adelante. ¿Con qué población trabajamos, Inge? Con la población inicial, la proyectan como siempre se hace, porque tienen que calcular caudales. Todo como hemos hecho nosotros. Población actual de Camargo, la proyectan a los 20 años que tienen ahí. Con esa población, que es población futura, multiplicado por la dotación, dividido entre 86.400, multiplicado por el caudal, mejor dicho, el coeficiente de retorno, y multiplicado por el coeficiente de punta. Ese será el caudal total. Y el caudal por cada uno de los tramos de colector. ¿Está claro? Ustedes tienen que buscar la población actual de Camargo, la población actual de Villavesia, del Valle, de San Lorenzo, de Entre Ríos y Camiri, y proyectarla a estos años de periodo de diseño. Y la dotación igual. La dotación dependerá del tipo de lugar que se encuentre. Camiri está en la zona de los llanos. Bueno, no voy a decir nada más, ¿no? Para que seleccionen ustedes la dotación y la proyecten. Inge, Sí. una pregunta. En el INE, bueno, en sí la población está hasta 2012.
Del 2012 lo proyectamos a 2021 y del 2021 lo proyectamos recién el periodo de diseño, en mi caso 20 años, a 2041. Correcto, Ya está. completamente. O sea, este periodo de diseño es a partir del 2021. Tendrán que actualizar la población, porque el último censo ha sido el 2012, al 2021 tienen que actualizar. Una recomendación que no voy a dejar pasar. Cuando hacíamos nosotros el proyecto para los sistemas de agua potable, ustedes tomaron, no todos los que fueron mis alumnos tomaron así, pero algunos de mis alumnos tomaron el municipio de Camargo, el municipio de San Lorenzo, por decir algo. Y no se trata de eso, se trata del centro poblado de Camargo, del centro poblado de San Lorenzo, porque ahora los municipios son territoriales, es decir, el municipio de San Lorenzo abarca Tarija Cancha Norte, Tarija Cancha Sur, abarca el rancho, abarca Tomatitas inclusive, abarca la Victoria, ¿no es cierto? Entonces, no es eso lo que quiero. No están haciendo para todo el municipio de Camargo, para todo el municipio de Villavesa. Si quieren llamarle así, para la parte urbana de Camargo, Villavesa, el Valle y de todo. Y ahí varía la población y varía también la tasa de crecimiento. Generalmente, la tasa de crecimiento del centro poblado es mayor que toda la tasa de crecimiento del municipio, porque en el municipio están consideradas las áreas, digamos así, rurales. Inge, entonces trabajamos con la población urbana, ¿no, Inge? Población urbana. Bueno, Inge, Más preguntas. Ahorita voy a ver si está. Vamos a dejar de compartir esto. Lo que quiero pedirles a todos, pero, y recomendarles, es de que el proyecto me lo manden hasta las 12 de la noche del 1 de septiembre. 12 de la noche. 12 y 1 minuto ya no sirve. Y me lo manden a este correo, no a mi correo personal. El que me manda a mi correo personal no lo voy a recibir, no lo voy a corregir. Este es el correo que yo he armado para la materia. ¿Cierto? Sanitaria, aquí dice adelcortés@gmail.com. Para mí. Este es el correo de la materia, para mí y ustedes. Entonces, quiero que me manden a ese correo. Entonces, quedamos aquí. Échenle una buena mirada a los manuales, a los reglamentos que tiene la norma, lean un poquito la norma y del resto es pan comido. Bueno, hasta luego, buenos días, cuídense.